Me gradué en junio del 2019 como logopeda y la verdad es que siento que es una vocación. Es un trabajo que si no tienes vocación por él, pues no lo disfrutas del todo. Pero cuando es tu vocación, cuando sientes que sirves para ser logopeda, es lo más bonito del mundo. Y yo venir a trabajar casi que no es trabajar, es una cosa pues muy bonita, porque cuando ayudas a tantos niños, a tantas personas, cuando te lo agradecen, cuando los padres te dan las gracias, cuando te ves a los niños que progresan, pues te hace súper feliz. Entonces, para mí esto casi ni es trabajar. Hay días que son duros, hay días duros de noticias que te puedan dar, de pacientes que se hacen las terapias a lo mejor un poquito más complicadas, porque esto como todo, no todo es de color de rosa. Entonces, bueno, es un trabajo que necesita pues mucha empatía, mucha paciencia sobre todo con los niños, pero si lo tienes pues es de los trabajos más bonitos del mundo. Y yo pues siempre se lo digo a todo el mundo. De pequeño era un niño muy hablador y lo sigo siendo, aunque ya sea un hombre, pero soy una persona muy habladora, entonces pues, en fin, creo que desde pequeño me venía esta vocación de ser logopeda. Bueno, pues como es un taller un poquito así que no tenemos 4 horas para que yo hable, pues, pues vamos a hablar un poquito de los trastornos más importantes, de los que yo más veo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el área del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hablaremos también sobre los trastornos del neurodesarrollo que causan pues esos retrasos en el lenguaje, hablantes tardíos, etcétera. Vamos a hablar también sobre el área de la dislexia, muy importante, ya que la dislexia es un trastorno que tiene mucha incidencia en nuestro país, ya que estadísticamente en cada clase de primaria hay un niño con dislexia, por estadística. Por lo tanto, es un trastorno que está muy presente en la sociedad y que está bastante oculto, podríamos decirlo, porque no se hacen esos diagnósticos de forma precoz y no se detectan de forma adecuada. Y luego también pues, hablaremos un poquito sobre el TDL o también como se ha estado llamando esto, hasta ahora, TEL, el trastorno específico del lenguaje, que ahora pasa a llamarse trastorno del desarrollo del lenguaje. Hablaremos un poquito sobre todo eso, sobre cómo intervenimos y un poquito pues tenemos aquí esta muestra de algunos ejercicios que hacemos con los pacientes a diario. Bueno, el TDAH es un trastorno bastante complejo. Es un trastorno que afecta a múltiples áreas. La atención, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento y aparte, pues afecta también en muchos casos, pero también depende del niño porque no hay dos casos de TDAH iguales, pues puede afectar al lenguaje, a la comunicación en mayor o menor medida. También puede afectar a lo que es la pronunciación del habla, al área fonológica. Entonces, bueno, en el TDAH lo que tenemos que tener claro es que hay que trabajar sí o sí lo que son las funciones ejecutivas, la atención, memoria de trabajo, y para ello, por ejemplo, hay juegos que les gustan mucho a los niños. Siempre aquí intentamos trabajar con juegos, para que para ellos sea pues, lo más divertido posible, lo más lúdico. Y uno de los que utilizo, que les gusta mucho, es este juego en el que tenemos que presentarle 2 tarjetas al niño. En estas 2 tarjetas podrá ver que hay algún ítem, alguna cosa que se repite. Y entonces el niño pues tiene que ir encontrando lo más rápido que pueda cuáles son las cosas que se repiten en esas 2 cartas. Con este ejercicio lo que hacemos es trabajar la atención. Trabajamos esa atención y sobre todo que sean capaces de mantener una atención sostenida, es decir, concentración a lo largo de cierto tiempo. Por ejemplo, intentamos hacer este juego entre 5 y 10 minutos seguidos. 10 minutos para un niño con TDAH es mucho. Entonces, si un niño consigue mantener atención plena en este juego durante esos 5 o 10 minutos seguidos, pues ya es un éxito para él. Aparte, en el TDAH tenemos que trabajar también lo que es la secuenciación del lenguaje, ya que su discurso suele ser bastante desorganizado. Entonces, en cuanto al lenguaje oral, estos niños pues te cuentan las cosas y les preguntas por algo que han hecho en las vacaciones, por cómo les ha ido el día, el fin de semana. Te lo van a contar un poquito como desorganizado y se van a ir por las ramas,
se pueden ir a otros temas. Entonces, para conseguir trabajar ese orden dentro del lenguaje oral y la expresión, trabajamos con una serie de juegos que puede ser como por ejemplo este juego de secuencia, el cual consiste en que le presentamos al niño 3 tarjetas y estas 3 tarjetas tiene que saber ordenarlas, tiene que ponerlas en orden. Va a verlas desordenadas, nosotros le diremos pues lo que sucede en cada tarjeta y él las pondrá en orden. En este caso pues tenemos un árbol en el que hace un día ventoso y en fin, cuando corre el viento fuerte pues tira las manzanas al suelo. En esta otra tarjeta las manzanas están en el suelo ya y en este último pues vemos un árbol en el que las manzanas pues están bien puestecitas en el árbol. Por lo tanto, pues el niño nada, tendría que decir que esta es la primera tarjeta, en segundo lugar corre el viento y en tercer lugar las manzanas se caen al suelo. Esto para nosotros es muy fácil, pero para estos niños es algo complejo. Y ayudándoles con este tipo de ejercicios conseguimos que sean capaces de ordenar su mente, de poner las cosas en orden, secuenciarlas y organizar la información. Es muy importante detectar los problemas del lenguaje a la edad más temprana posible. Ya que estamos hablando de atención temprana, pues vamos a recalcar la importancia de ello. Tenemos por aquí un material muy chulo con el que podemos trabajar en esos niños que con 2 añitos, por ejemplo, no hablan nada. Si un niño con 2 años no dice nada, pues tenemos que empezar a trabajar primero con onomatopeyas, con sonidos de animales y tal. Y también hacemos ciertos juegos relacionados con colores. Tenemos este ejemplo de este juego que está muy chulo y a ellos les encanta, en el que tienen que pescar pues estos peces que tienen un imán. Tienen que ir pescándolo y cada vez que pescan un pez, pues lo que hacen es, un pez o cualquier animal marino, como vemos aquí, tienen que decir su color. Trabajando los colores, que es una cosa que a los niños les llama mucho la atención, podemos empezar a trabajar el vocabulario. Entonces, con este juego no solo vamos a trabajar vocabulario y la estimulación temprana del lenguaje, sino que también vamos a trabajar un área muy importante, que es la psicomotricidad fina, ya que como tienen que coger la caña de pescar, pues tienen que manipular y tienen que realizar un ejercicio de psicomotricidad fina, y eso lo que significa es que empiezan a manejar sus dedos, hacen el ejercicio de la pinza, empiezan a coordinar los movimientos de los dedos, de las manos, etc. Y eso es muy importante, ya que uno de los métodos que a mí me gusta mucho es el método Montessori, que defiende que el aprendizaje se realiza de mejor manera cuando el niño lo que hace es manipular cosas. Entonces, si manipula, pues va a adquirir las habilidades psicolingüísticas pues mucho más rápido. Entonces, este sería un ejemplo de tipo de ejercicios que se hacen aquí. Aunque se hacen mucho, y tengo muchísimos juegos, muchísimos materiales, pues esto es un poquito lo que refleja esa estimulación temprana del lenguaje. Bueno, pues en el caso de la dislexia, no podemos hacer el diagnóstico a los 4 o 5 años, pero sí podemos hacer una detección temprana. Con 4 o 5 años de edad ya se pueden ver algunos signos, algunos indicios de que el niño puede tener dislexia. Lo que hacemos es pasar ciertas escalas de evaluación, como pueden ser un test que se llama Prolexia, con la escala de detección temprana que va desde los 4 hasta los 6 años de edad. Y luego hay otro test que también pasamos que se llama PECFO, que evalúa pues, la habilidad de conciencia fonológica. ¿Y qué es la conciencia fonológica? Pues bien, esa es la habilidad básica que necesita adquirir el cerebro para poder desarrollar la lectoescritura. Y la conciencia fonológica consiste en cómo el cerebro es capaz de manejar los sonidos del habla, en cómo es capaz de si tú le cambias una letra, un sonido a una palabra, cómo puedes crear otra palabra nueva, o qué pasa si le quitamos un sonido. Y siendo capaces de jugar con los sonidos del habla, desarrollamos esa conciencia fonológica. Eso la desarrollamos con un montón de ejercicios aquí. Una de las cosas que hacemos para poder desarrollar esa conciencia fonológica son juegos de este tipo, en el que el niño va a ir primero
enlazando cada letra con su sonido, y ahí lo que realiza su cerebro es lo que llamamos la conversión grafema-fonema. Asocia la letra escrita con un sonido. Y a partir de ahí enlazamos la letra con algo que a él le resulta familiar. Entonces este material pues, está muy bien. Este es uno de los que utilizo para lo que es la atención temprana y el tratamiento temprano y precoz de la dislexia, en el que el niño pues, va a asociar la A un avión. Con esta asociación vamos trabajando de forma temprana pues esa asociación grafema-fonema, y trabajamos lo que son los sonidos del habla y cómo esos sonidos se convierten en una letra. Para trabajar otra habilidad muy importante, la conciencia silábica, que es la conciencia que tienen los niños de las sílabas de las palabras, tenemos otro juego que es este. En este juego tenemos distintas fichitas y cada ficha representa una sílaba. Entonces le vamos a dar las distintas fichas para que el niño las lea en voz alta y las ordene de tal forma que vaya formando las distintas palabras que salen en las imágenes. De esta forma, él es capaz de diferenciar las sílabas, ya que cada sílaba es una ficha, y de esa forma sabe como los golpes que tiene cada palabra. Como que mariposa pues tiene 4 golpes, autobús tiene 3 golpes, etc. Y así trabajamos la conciencia silábica. El trastorno de los sonidos del habla es un trastorno que existe de toda la vida. Lo que pasa es que ahora pues le hemos cambiado el nombre. Ahora no se llamaba antes TSH, trastorno de los sonidos del habla, sino que se llamaba dislalia. ¿En qué consiste? Pues en una alteración fonológica del habla del niño, en la que distintos fonemas se pueden ver afectados. Puede haber un solo fonema, un fonema es un sonido del habla como puede ser la R, o puede haber varios, puede haber a lo mejor 8. En los casos más graves, que yo tengo actualmente 2 niños con un TSH bastante importante, ambos niños tienen 8 fonemas afectados. Esto quiere decir que hay 8 sonidos del habla que no emiten, que son, pues, pueden ser la K, la T, la S, la F, la G, etc. Entonces, siendo distintos sonidos, os podéis preguntar, pues ¿cómo tenemos que tratarlo? Pues tenemos que, en primer lugar, hacer un orden de prioridad. Tenemos que ir marcando un orden de intervención para tratar primero unos fonemas y después otros. Ese orden viene marcado por la adquisición natural de los fonemas del habla. Ese es un orden que está pues, establecido a nivel científico por distintos divulgadores. Uno de ellos es Franklin Susanne y otra es Laura Bosch. Entonces estos dos divulgadores científicos de la logopedia nos marcan que los primeros fonemas que se deben adquirir pues son los fonemas más, como por ejemplo, bueno, que iba a decir oclusivos, pero claro, para que se entienda mejor, pues los fonemas pues son la K, la P, la T, ¿vale? Entonces hay unos fonemas que se adquieren antes que otros. Entonces, por ejemplo, la K se adquiere antes que la R. Pues vamos a tratar primero la K, que el niño no dice la S, pues después la S y por último la R. Vale, entonces vamos a establecer ese orden de adquisición y vamos a ir tratándolo de esa forma, de forma pues muy ordenada. ¿Por qué elegimos ese orden? Pues también por la facilidad de cada fonema. No es lo mismo decir una R que decir una K o una T. Esos fonemas son mucho más fáciles de producir para un niño que una S, una Z o una R, que serían los últimos. Entonces, si tenemos un niño, por ejemplo, con 5 años, que no dice la K, la T, la S, la Z y la R, pues lo que vamos a hacer es que primero le vamos a tratar la letra T, después la K, luego la S, la Z y la R. Pero con 5 años sí es verdad que la R no podemos tratarla todavía porque sus órganos orofaciales pues no están preparados para emitirla. Hay niños con 5 años que dicen la R súper bien, pero lo más normal es que la mayoría de los niños consigan decirla bien alrededor de los 7 años. Por tanto, es la última que tratamos siempre. Que la R, pues bueno, es verdad que los logopedas nos conocen mucho por el que trata la R,
Y bueno, pues en fin, hay que saber que la R a los 4 o 5 años no podemos tratarla, sino que siempre lo dejamos pues para más tarde. Esperamos a que el niño, pues, a ver si la consigue decir por sí mismo, pero si a los 6 años y medio aproximadamente o 7 no la dice, pues ya ahí es el momento de intervenir y tratarla. Para conseguir cada uno de los fonemas, lo que hacemos es primero trabajarlos de forma aislada. Le hacemos a los niños una estimulación sensorial con distintos aparatos y estimulando lo que es la lengua, el paladar, etcétera, todo eso, toda esa musculatura de la boca. Estimulamos sensorialmente y lo que hacemos es preparar a los músculos para trabajar. Estimulamos la zona donde se produce el fonema, por ejemplo, si es la K, estimulamos la base de la lengua y lo que es la zona del paladar blando y el velo del paladar. Y conseguimos que el niño haga K, que haga ese sonido. Cuando consiga hacer esa K aislada, la metemos en sílabas y decimos K, que, ki, ko y ku. Cuando dice las sílabas, pues ya decimos las palabras, luego frases y luego ya pues generalizamos al lenguaje espontáneo. Y ese sería el tratamiento de forma resumida del trastorno de los sonidos del habla. El TDL, que antes se llamaba TEL, antes era trastorno específico del lenguaje y ahora trastorno del desarrollo del lenguaje. Este trastorno afecta en torno al 3-7% de los niños. Tiene mayor incidencia en niños que en niñas, sí es verdad, pero no deja de ser un trastorno con bastante incidencia, porque entre un 3 y un 7% de los niños pues es bastante, es mucho. Entonces, para tratarlo, sí es verdad que tenemos que fijarnos primero en qué tipo de TDL es, porque hay muchos tipos de TDL. Hay TDLs que afectan al área de la producción del lenguaje y de lo que es la organización de las oraciones, de la sintaxis. Hay otros TDLs que afectan al área semántica y al área pragmática, esto es al vocabulario, y afecta a lo que es el uso del lenguaje, a la comunicación social. Hay otros que afectan a la comprensión, en fin. Hay distintos tipos de TDL. Por lo tanto, primero tenemos que determinar de qué tipo de TDL se trata, con una evaluación pues, exhaustiva, en la que podemos utilizar algunos instrumentos de evaluación, como pueden ser un test que se llama el CELF5, podemos utilizar el LITPA, la escala MacArthur, podemos utilizar otros de vocabulario como son el Peabody, el TBR, en fin. Tenemos un montón de escalas de evaluación estandarizadas para poder evaluar ese TDL. Y cuando ya conocemos de qué tipo de TDL se trata y cuáles son las dificultades específicas de cada niño, ya sí podemos tratarlo. ¿Cómo lo tratamos? Pues primero necesitamos trabajar la intención comunicativa y eso lo hacemos con juegos como por ejemplo las pantomimas, que es la mímica. En este juego sacamos una tarjeta y el niño debe representar lo que hay en la tarjeta. En este caso hay un tren, pues mediante gestos y sonidos debe representar el tren. De esta forma trabajamos esa comunicación. Es comunicación no verbal, pero al fin y al cabo es el comienzo de la comunicación. Y es lo primero, antes de la comunicación oral, esto va primero y son esos inicios del lenguaje. Luego también trabajamos con otra serie de juegos, como puede ser el quién soy. En este juego el niño se coloca una tarjeta aquí en la frente y nosotros le tenemos que explicar, sin decir la palabra que sale en la tarjeta, tenemos que explicarle quién es. De esa forma trabajaríamos la comprensión del lenguaje oral. Si queremos trabajar la expresión y que él sepa explicar las cosas, pues nosotros nos ponemos la tarjeta y él nos explica quién somos. De esa forma estimulamos el lenguaje oral y trabajamos esa mejora en la expresión y en lo que es las descripciones en este caso. Luego, si tenemos un TDL en el que está afectada la estructura del lenguaje, la gramática, la sintaxis, la morfología, pues vamos a trabajar con juegos como de este tipo que son los Story Cubes. Este material consiste en una serie de dados que el niño va a tirar y dependiendo de lo que salga en los dados, pues va a tener que explicar una historia inventada. De esta forma secuenciamos el lenguaje y hacemos que el niño aprenda a contar las formas pues, de una forma ordenada. Se parece un poquito al TDAH, ¿no? En el que también trabajamos el discurso, pues el TDL a veces pasa lo mismo, que no son capaces de trabajar, de realizar esas oraciones de una forma correcta, con una adecuada sintaxis, etc. Trabajo pues con este tipo de materiales.
la atención temprana es muy, muy, muy importante para el correcto desarrollo del niño. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que si tenemos a nuestro hijo que con 2 años vemos que no emite palabras o que a lo mejor tiene un vocabulario muy, muy reducido, pues ahí está pasando algo. Entonces, lo que hay que hacer es derivar a acudir a un logopeda. Vamos al logopeda, que él nos va a explicar lo que le pasa, le va a pasar su evaluación y a partir de ahí el logopeda es el que nos va a encaminar y va a guiar a esos padres en lo que es el tratamiento del niño, cómo va a ir evolucionando, etcétera. Luego, si vemos que el niño en el colegio pues tiene algunas dificultades, ya sea a la hora de adquirir la lectoescritura, por ejemplo, pues si tiene problemas, vamos a ir también al logopeda. Vamos, que el logopeda nos va a ayudar, va a poder diagnosticar y detectar los problemas de forma temprana y de esa forma pues ayudaremos a todos esos padres. Que no tengan miedo de ir al logopeda, que nosotros estamos aquí para ayudarles y para, en fin, y para tratar a los niños y ayudarles en su correcto desarrollo. Y muy importante pues no dejar nunca los problemas de lado y atenderlos cuando se debe. Que si a lo mejor tenemos a alguna persona que nos dice lo típico de bueno, ya hablará, pues esa es la frase más peligrosa. No hay que dejar las cosas para mañana. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. Hazlo hoy.